Muy bien, pues el día de hoy hablaré acerca de la seguridad en la nube o la ciberseguridad. Muy bien, me gustaría comenzar por la definición. En sí, la seguridad en la nube es una disciplina de la ciberseguridad dedicada a asegurar los sistemas informáticos en la nube. Incluye mantener los datos privados y seguros a través de la infraestructura, las aplicaciones y las plataformas en línea. Asegurar estos sistemas implica los esfuerzos de los proveedores de la nube y los clientes que los utilizan, bien se trate de una persona, una pequeña o mediana empresa o una organización. Esto nos quiere decir que esta disciplina, que es la seguridad de la nube, en conjunto con herramientas distintas como lo son eh, infraestructura en las aplicaciones y plataformas en línea, nos permite tener mayor seguridad en nuestras aplicaciones o en nuestros datos, y esto nos sirve para una pequeña o mediana empresa. Pero bueno, los proveedores de los servicios en la nube alojan los servicios con servidores a través de conexiones de Internet siempre activas, debido a que su negocio depende de la confianza de los clientes, porque estamos de acuerdo que en un negocio en donde su página se está cayendo, por ejemplo, en los bancos constantemente, a los clientes no nos da la seguridad de poner nuestro dinero en esas manos, por lo cual es importante que la empresa tenga un respaldo o que brinde seguridad al cliente para que de esta forma tenga confiabilidad. Em, en su núcleo, la seguridad en la nube se compone de algunas categorías, como son la seguridad en los datos de cumplimiento legal, en la gestión de identidades y acceso, que son las IAM, por sus siglas en inglés. Goberniza como las políticas de prevención, de detención y mitigación de amenazas, y la planificación de la retención de datos y la continuidad en los negocios. Pero me gustaría pues entrar más a profundidad en cuanto a lo que se trata cada uno de estos, pues de este núcleo, de estas partes, categorías que pues nos ayudan a comprender un poco más. Bueno, empezando por el cumplimiento legal, gira en torno a la protección de la privacidad del usuario, tal como lo establecen los órganos legislativos. Los gobiernos asumieron la importancia de proteger la información de los usuarios privados para que no sea explotada con fines de lucro, lo que les da, pues, de cierto modo, un respaldo a ti como usuario de que las empresas pues no manipulen los datos a su antojo, ¿no? O sea, que tengan regulaciones, que pues se sepa qué es lo que están haciendo con tus datos. En la planificación de la retención de datos y la continuidad de negocios, nos habla de que implica medidas técnicas de recuperación de desastres en caso de pérdida de datos, los métodos de la redundancia de datos, como las copias de seguridad, son fundamentales para cualquier retención de datos y continuidad del negocio. Además de disponer de sistemas técnicos para garantizar la continuidad de las operaciones, puede ser de gran ayuda las plataformas para probar la validez de sus copias de seguridad y las instrucciones detalladas de recuperación de los empleados son igual de valiosas para un plan pues, de continuidad del negocio completo, porque muchas veces ocurren casos de desastres en donde uno como individuo no tiene o como empresa no tiene esa posibilidad de rescatar datos, y pues se pierden, en teoría se pierden. Uno de los servicios que ofrecen la seguridad en la nube es precisamente que esos datos tengan respaldos y que si un día llega a pasar, por ejemplo, no sé, un desastre natural y se pierde toda esa información, tengas en dónde consultarla, además de, pues, donde la tenías tal vez físicamente. En cuanto hablamos de la gobernanza, esta se centra más que nada en las políticas de prevención, de detención, de mitigación de amenazas,
Con las pymes y empresas, aspectos como la información sobre amenazas pueden ayudar a rastrear y priorizar las amenazas para mantener los sistemas esenciales vigilados cuidadosamente. Incluso los clientes individuales de la nube pueden beneficiarse de la valoración de las políticas y la formación sobre el comportamiento del usuario. Este se aplica sobre todo en los entornos empresariales, pero las normas para el uso seguro y la respuesta a las amenazas pueden ser útiles para cualquier usuario. Em, en la gestión de identidades de acceso, que es IAM, se refiere a los privilegios de acceso que se ofrecen a las cuentas de los usuarios. Em, Esto nos quiere decir que cada cuenta cuenta con, vaya la redundancia, cuenta con una identidad propia y un acceso único. La gestión de la autentificación y la autorización de las cuentas de usuarios también aplican aquí. Los controles de acceso son fundamentales para restringir a los usuarios, tanto a los legítimos como a los maliciosos. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando te piden, no sé, autentificaciones en tus correos electrónicos, es para evitar precisamente este tipo de hackeos o de otras personas que quieran tener acceso a tu identidad o a tu cuenta. Y pues esto nos permite como tener la certeza de que nadie más va a tener acceso a tu cuenta más que tú. La autentificación de varios sectores y otros métodos entran en el alcance de la IAM. Y pues, por último, la seguridad de los datos es un experto de la seguridad de la nube que implica que el fin técnico de la prevención de amenazas existen herramientas y tecnologías que permiten a los proveedores y a los clientes insertar barreras entre el acceso y la visibilidad de sus datos confidenciales, entre ellas el cifrado, que es una de las herramientas más potentes disponibles. El cifrado codifica los datos para que alguien, solo los pueda leer alguien que tenga la clave de cifrado. En caso de pérdida o de robo de datos, no será posible leerlos ni interpretarlos. La protección para el tráfico de datos, tales como las redes privadas virtuales, VPNs, o también ganan importancia en las redes de la nube. Por ejemplo, se me ocurre que en WhatsApp, no sé si has observado que aparecen datos o información cifrada en la parte de abajo. Aquí nos explica que solo personas que tienen pues la clave de cifrado, que en ese caso es pues un código QR, pueden acceder a tu cuenta, o sea, y de esta manera se mantienen cifrados los mensajes de un lado a otro. En el almacén total de la seguridad de la nube, me gustaría hablar un poco de lo que son como lo que puedes encontrar o el alcance total de la seguridad de la nube. Son pues diseños que permiten proteger independientemente de sus responsabilidades que ya planteamos, ¿saben? Es, por ejemplo, las redes físicas, que son enrutadores, energía eléctrica, cableado, controles de clima, que si bien no son directamente de responsabilidad pues, de los servicios de la nube, sí influyen bastante, demasiado en pues, el funcionamiento del mismo, ¿no? Entonces, el almacén de datos, el almacenamiento de datos en discos duros, etcétera. Ese es otro. Los servidores de datos, como el hardware o software y la información de la red central. En las plataformas de virtualización de equipos informáticos, como lo son los software de máquinas virtuales, máquinas anfitrionas y máquinas inventadas. En los sistemas operativos, como lo son softwares que soportan todas las funciones informáticas, middleware, que son gestiones de la interfaz de programación de aplicaciones,
entornos de ejecución, ejecución y mantenimiento de un programa de ejecución. Datos, pues es toda la información almacenada y modificada a la que se ha accedido. En las aplicaciones encontramos servicios tradicionales de software como son correos electrónicos, software de impuestos, paquetes de productividad, etcétera. Y pues los hardware de usuario final, que son ordenadores, dispositivos móviles, dispositivos de internet y las cosas LOT, etcétera. Si bien podríamos decir que la seguridad de la nube es toda la tecnología, los protocolos, se me ocurren las buenas prácticas que protegen los entornos informáticos, sobre todo tus datos, las aplicaciones que se ejecutan en la nube y pues el almacenamiento de los datos que hay en ella. Y pues la seguridad de los servicios en la nube comienza por comprender que se está asegurando exactamente, así como los aspectos del sistema que se deben administrar. Cada, con la informática en la nube, la propiedad de estos componentes puede variar ampliamente. Em, Pero para simplificar, los componentes informáticos en la nube están asegurados desde dos puntos de vista principales, los cuales son uno, los tipos de servicio en la nube y el otro son los entornos en la nube. Pero primero comencemos por los tipos de servicio en la nube. Pero, ¿qué son? Bueno, son servicios ofrecidos por proveedores externos como módulos utilizados para crear el entorno de la nube. Dependiendo del tipo de servicio, se pueden gestionar en grado diferente de los componentes dentro del servicio. Y aquí encontramos lo que son 4 componentes. El primero podríamos decir que es el núcleo de cualquier servicio de la nube de terceros, que implica que el proveedor administre la red física, el almacenamiento de datos, los servidores de datos y las plataformas de virtualización de los ordenadores. El segundo sería, por ejemplo, los servicios de la nube en el software como servicio, que son las SaaS. Proporcionan a los clientes accesos a aplicaciones que estén puramente alojadas y se ejecutan en los servidores de los proveedores. Los proveedores administran las aplicaciones, los datos, el tiempo de ejecución, el middleware y el sistema operativo. Después encontramos los servicios en la nube en la plataforma como un servicio, que proporcionan a los clientes un host para el desarrollo de sus propias aplicaciones que se ejecutan dentro del propio espacio del cliente, que es Sandbox, en los servidores del proveedor. Los proveedores administran el tiempo de ejecución, el middleware y el sistema operativo. Y por último, encontramos los servicios de la nube en infraestructuras como servicio, que son las IaaS, que ofrecen a los clientes hardware y plataformas de conectividad remota para alojar la mayor parte de las tareas informáticas, incluido el servicio operativo. Ahora pasamos a los entornos de la nube, que estos son modelos de implementación en los que uno o más servidores en la nube crean un sistema de usuarios finales y las empresas. Estos segmentan la responsabilidad de gestión, incluida la seguridad entre los clientes y los proveedores. Los entornos de la nube que se utilizan en la actualidad son 5, principalmente entornos en la nube pública, que están compuestos por servicios en la nube de varios usuarios en los que el cliente comparte los servidores de un proveedor con otros clientes, como un edificio de oficinas o un espacio de trabajo. En los entornos de nubes privadas de terceros, que se basan en el uso de servicios en la nube que proporcionan al cliente el uso exclusivo de su propia nube.
Estos entornos de un solo usuario normalmente son propiedad de un proveedor externo y se administran y operan fuera del sitio. En los entornos de nube privada interna, que también se componen de servidores de servicios en la nube de un solo usuario, pero que operan desde su propio centro de datos privado, que en este caso, este entorno de la nube es gestionado por las propias empresas para permitir la configuración completa de cada elemento. En los entornos de varias nubes que incluyen el uso de 2 o más servicios en la nube de proveedores independientes, estos pueden ser cualquier combinación de servicios públicos o privados en la nube. Y pues por último, el entorno de las nubes híbridas, que consiste en el uso de la combinación de nube privada de terceros o centro de datos de nube privada en situación con una o más nubes públicas. Pero ahora me gustaría hablar acerca de lo que son los riesgos de la seguridad en la nube. ¿Cuáles son los principales problemas en la seguridad de la informática en la nube? ¿Cómo se supone que va a tomar se supone que voy a tomar las medidas adecuadas si no conozco cuáles son sus riesgos? Después de toda la explicación que les acabo de dar, una seguridad débil en la nube puede exponer a los usuarios y proveedores a todo tipo de amenazas de ciberseguridad. Algunas amenazas comunes de la seguridad en la nube incluyen: 1. Riesgos en la infraestructura basada en la nube, incluidas las plataformas informáticas heredadas incompatibles y las interrupciones de los servicios de almacenamiento de datos de terceros. 2. Amenazas internas debido a errores humanos, como por ejemplo la mala configuración de los controles de acceso de los usuarios. Y 3. Las amenazas externas causadas casi exclusivamente por actores maliciosos como los malware y ataques de DOS. El mayor riesgo que plantea la nube es que no existe un perímetro. La ciberseguridad tradicional se centra en proteger el perímetro, pero los entornos en la nube están altamente conectados, lo que nos lleva a las interfaces de programación de aplicaciones que sean seguras, y los secuestros de cuentas pueden plantear problemas reales. El almacenamiento de los datos por parte de terceros y el acceso a través del Internet también plantean sus propias amenazas. Si por algún motivo estos servidores se interrumpen, podrían perderse el acceso a los datos, lo cual se considera una gran amenaza, porque precisamente si la nube te está proporcionando esa seguridad de que vas a tener tus datos disponibles en cualquier momento, y si ese servicio te lo quitan, pues ¿qué sentido tiene, no? Dicho tipo de interrupciones podrían tener repercusiones a más largo plazo. Pero, ¿por qué es importante la seguridad en la nube? Bueno, en la década de 1990, los datos comerciales y personales se almacenaban y gestionaban a nivel local. Y esto pasa a cambiar cuando se introduce la tecnología de la nube, que obligó a todos a reevaluar la ciberseguridad. Los datos y aplicaciones pueden estar flotando entre sistemas locales y remotos, y siempre accesibles por Internet. Pero, ¿qué nos brinda? ¿Por qué es importante? Pues porque, número uno, nos brinda más comodidad por encima de la seguridad. La informática en la nube está creciendo de una forma exponencial. Cada día más usuarios necesitan de estos servicios. Y como método principal, tanto para el lugar de trabajo como para uso individual.
La innovación ha permitido que la nueva tecnología se implemente más rápido de lo que avanzan las normas de seguridad de la industria, lo que hace que los usuarios y los proveedores tengan más responsabilidad a la hora de considerar los riesgos de la accesibilidad. Quiere decir esto que cada vez más vemos avances que aún ni siquiera controlamos y que aún no encontramos las fallas y de repente alguien las encuentra y dice, de aquí soy, ¿no? Entonces, precisamente aquí entramos cada uno de nosotros como responsables de que sí existen riesgos, pero pues también tomar medidas de precaución. Y en el número 2 encontramos centralización y almacenamiento para múltiples usuarios. Cada componente, desde la infraestructura básica hasta los pequeños datos como correos electrónicos y documentos, pueden ahora localizarse y acceder de forma remota e ininterrumpida a través de conexiones basadas en la web. Toda esta recopilación de datos en los servidores de unos pocos proveedores de servicios importantes pueden ser muy peligrosas. Lamentablemente, los actores que entran como, pues, hackers o así, se han dado cuenta del valor de los objetivos basados en la nube y los investigan cada vez más para encontrar sus vulnerabilidades de seguridad. Por ahí escucho un caso de un hacker que terminó trabajando con el gobierno para precisamente localizar ese tipo de deficiencias en los sistemas y poder mitigar o tratar de evitar que los hackers o, como lo menciona en el documento, actores maliciosos, entren y corrompan el sistema, ¿no? Esto deja incluso a los usuarios no técnicos con el deber de autoeducarse sobre la seguridad de la nube, de buscar herramientas, de seguir viendo cómo podemos evitar que todas estas amenazas lleguen a nosotros. Pero, ¿cómo asegurar la nube? ¿Cómo podemos nosotros, pues, buscar la manera de que esto no nos afecte? Pues por suerte, existen muchas opciones para proteger nuestros propios datos. El cifrado, por ejemplo, es una de las mejores maneras de proteger sus sistemas de información en la nube. Existen diversas maneras de usar el cifrado y pueden ofrecerlas el proveedor de servicios en la nube o un proveedor de soluciones de seguridad en la nube independiente. En el número 1, encontramos cifrados de las comunicaciones con la nube en su totalidad. En el número 2, cifrados de datos especialmente confidenciales, como las credenciales de las cuentas. Y el 3, en los cifrados del extremo a extremo, de todos los datos que se suben a la nube. Los datos corren más riesgos de ser interceptados cuando están en movimiento. Cuando se están trasladando entre dos ubicaciones de almacenamiento o cuando se transmiten por su aplicación local, los datos son más vulnerables. Por este motivo, el cifrado de extremo a extremo es la mejor solución de seguridad, perdón, de seguridad en la nube para los datos esenciales. Con el cifrado de extremo a extremo, en ningún momento su comunicación se pone a disposición de personas que no dispongan de la clave de cifrado. Em, la configuración es otra herramienta de enorme utilidad en la seguridad de la nube. Muchas infracciones de datos en la nube se deben a vulnerabilidades tan básicas, tan sencillas, tales como errores en la configuración. Al prevenirlas, estás disminuyendo enormemente el riesgo de seguridad de la nube. Si no se siente seguro al hacerlo, plantéese utilizar un proveedor de soluciones de seguridad en la nube. Buscar a alguien que sepa y que te pueda proporcionar ayuda para que te sientas seguro. Em, los consejos básicos de seguridad
de ciberseguridad también se deben incorporar en cualquier implementación de la nube. Si utiliza la nube, conviene que no pase por alto las prácticas estándares de ciberseguridad. Merece de verdad la pena que tengas en cuenta aspectos como utilizar contraseñas seguras, cambiar letras, números, caracteres especiales, harán que resulte más difícil descifrar una contraseña. Antes, pues, a menor, a menor cantidad de usuarios, por ejemplo, la contraseña en Facebook era mucho más simple, solo necesitaba contar con, no sé, palabras, alguna palabra en específico y no necesitaba más. Ahora con el aumento de usuarios y con el constante hackeo también, aumento de tecnología y de todo esto, por ejemplo, Facebook ahora ya te pide una contraseña con ciertas características, por ejemplo, no sé, que contenga una letra mayúscula, que tenga algún signo de puntuación, números, y que cuente con cierta cantidad mínima de dígitos, lo que pues permite así llegar a ser un poco más complicado para las personas que quieran acceder o de forma maliciosa a tus datos, averiguar cuál es. Utilice un administrador de contraseñas que de este modo podrá asignar a cada aplicación, base de datos y servicio que utilice una contraseña propia sin necesidad de recordarlas todas. ¿Qué pasa? Que mayormente nosotros utilizamos una contraseña para todas nuestras cuentas de correo, nuestras cuentas de redes sociales, incluso hasta cuentas, no sé, para acceder a tu cuenta bancaria, lo cual vulnerabiliza totalmente todo tu sistema y que si se pueden hackear en alguna cuenta, no dudes que van a intentar hackearte en las demás. Entonces, por eso esto es importante para que precisamente pues no olvides tus contraseñas porque en cada una vas a poner una diferente, pues debes de utilizar un administrador de contraseñas que a final de cuentas es una herramienta pues que te brinda y que puedes sacarle provecho. Y pues proteger todos los dispositivos que utilice para acceder a los datos de la nube, incluidos los celulares, las tabletas, computadoras. Si tienen los datos sincronizados en varios dispositivos, cualquiera de ellos puede ser un eslabón débil que ponga todo su huella digital en riesgo. Haga una copia de seguridad de los datos periódicamente. ¿Para qué? Pues, en caso de que produciese algún apagón en la nube o una pérdida de datos en su proveedor de servicios de la nube, pueda restaurarlos completamente. El estar haciendo estas, pues sí, son copias de seguridad constantes, nos permite tener la información actualizada y de este modo, pues, evitar este tipo de cosas, pérdida de datos, etcétera. Modifique los permisos para evitar que ningún dispositivo o persona acceda a todos sus datos a menos que sea necesario. Por ejemplo, las empresas lo hacen configurando los permisos de sus bases de datos. Si tiene una red doméstica, utilice redes de invitados para sus hijos, para sus dispositivos LOT y para la televisión. Guarde su permiso, acceso a todas las zonas para su uso personal y proteja con un buen software antivirus y anti-malware, pues los hackers podrían acceder fácilmente a su cuenta y si este malware se abre camino a su sistema, pues estaría muy mal. Entonces, evitar acceder a los datos a través del Wi-Fi público, sobre todo si no está protegida por una autentificación segura, por lo cual debe de utilizar una red privada virtual para proteger su acceso a la nube. Pero bueno, pasemos a las soluciones de seguridad en la nube. Para empresas. Dado que hoy en día más del 90% de las grandes empresas utilizan la computación en la nube, la seguridad en la nube se ha convertido en un aspecto fundamental, esencial de la ciberseguridad corporativa.
Los servicios de la nube privada y otras infraestructuras más costosas pueden ser viables para la organización de un nivel empresarial. Sin embargo, deberá asegurarse que su información tecnológica interna se encargue de mantener toda la superficie de sus redes. Existen, pues, algunos principios fundamentales que debe de tener en cuenta a la hora de, pues, hacer toda esta seguridad para las empresas. Y, pues, son 4 importantes. La número 1 sería administrar activamente sus cuentas y servicios. Si ya no utiliza un servicio o software, desactívelo, o sea, ciérralo correctamente. Los hackers pueden acceder fácilmente a toda una red en la nube a través de cuentas obsoletas o inactivas por medio de vulnerabilidades sin parches, o sea, estas tipo de cuentas que ya no utilizamos son más fáciles de hackear. En autentificación de varios factores, como la MFA, podrían tratarse de datos biométricos, como huellas dactilares o de una contraseña y el envío de un código independiente a su dispositivo móvil. Lleva más tiempo, pero es útil para proteger los datos más sensibles. Por ejemplo, hace poco se me bloqueó mi correo institucional debido a que, pues, autentifiqué la cuenta y descargué una aplicación de Microsoft que una única vez podías escanear el código, el código de QR para que te pudieran mandar unas unos otros códigos para poder acceder a esa cuenta cada vez que entraras. Entonces, se me ocurre, por cuestiones de almacenamiento, borrar la aplicación y, pues, pierdo acceso total. Entonces, voy con el chico, encargado de, pues, de este tipo de asuntos en la escuela, y me ayuda a que ahora, en vez de que pase por medio de la aplicación, me llegue directamente a mi dispositivo móvil por medio de un mensaje. Entonces, cada vez que accedo a mi cuenta, me pide este número y como solo lo tengo yo, estoy muy segura de que solo puedo entrar yo a mi cuenta de correo institucional, lo cual me brinda más certeza y seguridad al acceder a ella. Evalúe los costos y los beneficios de la nube híbrida. La segmentación de los datos es mucho más importante que el uso empresarial, ya que manejará cantidades mucho mayores de datos. Debe asegurarse de que sus datos estén separados de los otros usuarios, bien sea cifrados o por separado o segmentados, lógicamente para un almacenamiento aparte, lo cual los servicios en la nube híbrida pueden ser de gran ayuda. Y pues desconfié de las am, tecnologías de la información en la sombra. Es esencial para educar a los empleados pues en una empresa, em, para evitar el uso de servicios en la nube no autorizados en sus redes o para el trabajo de las empresas. Si se comunican datos confidenciales por canales no seguros, su empresa puede estar expuesta a actores maliciosos o a problemas jurídicos. Em, en conclusión, yo creo que a todo esto, después de mencionar cada una de las partes que compone, pues, la ciberseguridad, eh, en la nube, nos podemos dar cuenta de lo importante que es la protección de nuestros datos, em, que necesitamos comprender esto para saber cómo, pues, evitar ser hackeados o erradicar estas amenazas que surgen. em, y pues el comprender básicamente en qué consiste o lo más básico de ciberseguridad a nivel de usuario individual nos garantiza que tanto nuestros datos como los datos de la empresa en la que trabajamos, o a la organización a la que pertenecemos estén protegidos y, pues, buscar más que nada qué soluciones nos permiten,
evitar problemas a futuro o a largo plazo en cuanto a nuestros datos, que son, yo creo que algo muy importante y lo que nos identifica como personas. Entonces, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Espero ya haya quedado claro más o menos en qué consiste la seguridad en la nube.